Periodo arcaico de la literatura griega antigua, aproximadamente 800-500 años. Contexto histórico y cultural. El periodo arcaico marca la etapa formativa de la civilización griega antigua, emergiendo tras los llamados siglos oscuros, aproximadamente 1100-800 a.C., una época de decadencia económica y cultural posterior al colapso de los reinos micénicos. La reaparición de la vida urbana, la introducción del alfabeto fenicio y el resurgimiento del comercio y la colonización en el Mediterráneo sentaron las bases del renacimiento cultural que daría origen a la literatura griega. Esta era se caracterizó por la formación de las polis, ciudades-estado, el establecimiento de instituciones religiosas y la afirmación de una identidad helénica común. La religión, el mito y la tradición oral desempeñaron un papel central en la configuración de la producción literaria. Los dioses griegos eran antropomorfos, presentes en todos los aspectos de la vida, y la literatura se convirtió en un medio para conservar los mitos, narrar hazañas heroicas y transmitir valores morales y políticos. Festivales religiosos como los dedicados a Apolo o Dionisio ofrecían el contexto ideal para la recitación poética y la competencia artística. La poesía épica, Homero y Hesíodo. El género literario dominante en este periodo fue la poesía épica, una narrativa extensa que preservaba la mitología heroica y la memoria cultural. Compuesta en hexámetro dactílico, la épica era inicialmente oral y recitada por bardos, aoidoi o rapsodas profesionales, antes de ser fijada por escrito. Homero. Homero ocupa la cumbre de la literatura griega temprana, aunque su existencia histórica sigue siendo motivo de debate. Tradicionalmente se le atribuyen los dos poemas épicos más importantes de la literatura occidental. La Ilíada, relato de la cólera, el honor y la tragedia de la guerra, ambientado en el contexto de la guerra de Troya. Se centra en el conflicto entre Aquiles y Agamenón, culminando con el retorno de Aquiles al combate y su enfrentamiento con Héctor. La Odisea, una historia de aventuras, identidad y regreso al hogar, narra el viaje de 10 años de Odiseo, Ulises, desde la caída de Troya hasta Ítaca. La poesía homérica destaca por su estructura oral formulaica, incluyendo epítetos repetitivos, el de los pies ligeros, Aquiles, y escenas tipo banquetes, duelos, combates que facilitaban la memorización y la improvisación. La visión del mundo homérica valora la arete heroica, excelencia, el destino, la intervención divina y el código del honor, elementos que moldearon la ética de la cultura griega. Hesíodo. Mientras Homero inmortalizaba la leyenda heroica, Hesíodo ofrecía una perspectiva distinta, centrada en la vida rural, la instrucción moral y la religión. Sus obras más importantes son Teogonía, poema cosmogónico que narra el origen del universo y la genealogía de los dioses, culminando en el ascenso de Zeus al trono olímpico. Es un texto clave para la teología griega antigua. Los trabajos y los días, un poema didáctico y moralizante dirigido a su hermano Perses. Ofrece consejos prácticos sobre agricultura y ética y presenta el mito de las 5 edades de la humanidad, de oro, plata, bronce, heroica y hierro. Hesíodo introduce un tono más personal y reflexivo, preocupado por la experiencia cotidiana humana más que por ideales heroicos. Su visión del mundo es más ordenada y racional, anticipando los desarrollos filosóficos posteriores. La poesía lírica, la voz de la polis y del individuo. A partir del siglo VII, florece un nuevo género, la poesía lírica, destinada a ser cantada con el acompañamiento de la lira o el aulos. A diferencia de la épica, la lírica es breve, personal y diversa en sus temas: amor, guerra, política, vino, la vida, el tiempo. La poesía lírica significó una democratización de la voz poética, pasando de los temas heroicos universales a las experiencias individuales y sociales. Tipos de lírica. Lírica monódica, cantada por un solista, íntima y subjetiva, Safo, Alceo. Lírica coral, interpretada por un coro en contextos públicos o religiosos, Egetel, Alcmán, Estesícoro. Poetas destacados, Safo de Lesbos, considerada por Platón como la 10ª musa. Sus fragmentos muestran una voz femenina cargada de emoción, deseo, ternura y celos. Su poesía está dirigida a otras mujeres, aunque el contenido exacto sigue siendo objeto de interpretación moderna. Alceo, contemporáneo y compatriota de Safo, compuso sobre amor, exilio, política y vino, reflejando la conflictiva vida cívica de Mitilene.
Arquíloco de Paros, conocido por su poesía yámbica y elegíaca, su estilo es agresivo, irónico y satírico, atacando enemigos personales y cuestionando los ideales heroicos. Tirteo y Cálino, autores de elegía guerrera, usaban la poesía como herramienta de cohesión cívica y exaltación del valor en combate. Solón de Atenas, político y poeta, utilizó la poesía como medio para difundir sus reformas sociales y su visión moral de la justicia y la equidad en la polis. 4. Elegía y poesía yámbica. Además de la lírica, surgieron otros géneros importantes. Elegía, en dísticos elegíacos, hexámetro, pentámetro, abarcaba reflexión moral, conmemoración y exhortación política. Solía recitarse en simposios. Yambo, poesía de tono satírico, agresivo e incluso obsceno. Arquíloco e Hiponacte usaron este estilo para atacar y ridiculizar a enemigos y cuestionar normas sociales. Estos géneros ampliaron el campo de la poesía, incorporando la crítica social y la subjetividad personal. Lengua, estilo y métrica. Durante este periodo florecieron varios dialectos literarios. La épica homérica utilizaba un dialecto jónico arcaico con elementos eólicos. La lírica se escribía en dialectos locales. Safo y Alceo en eólico, Alcmán en dórico, Arquíloco en jónico. En cuanto a métrica, el periodo fue muy rico y variado. Hexámetro dactílico para la épica, dísticos elegíacos para la elegía, múltiples estructuras métricas complejas para la lírica, estrofas sáficas, alcaicas, coriambo, etc. Esta diversidad refleja una literatura descentralizada, diferente del predominio ático que vendría en el periodo clásico. Interpretación y transmisión. La poesía era una forma de arte performativa. Se recitaba o cantaba en festivales, simposios, funerales y ceremonias religiosas. Los juegos panatenaicos, las festividades délficas y los certámenes locales eran escenarios clave para su difusión. La tradición oral dominó durante siglos. Los poetas eran también intérpretes o trabajaban con rapsodas. La memorización, los recursos formales repetitivos y la música eran esenciales para la transmisión. Gradualmente, la poesía comenzó a escribirse, especialmente desde el siglo XVI, con Atenas emergiendo como centro cultural. 7. Función social y cultural. En la época arcaica, la poesía no era un arte privado, sino una experiencia colectiva, pública y sagrada. Cumplía diversas funciones. Religiosa, elogio a los dioses, relato de mitos fundacionales. Educativa, transmisión de valores éticos y conocimientos. Política, exaltación de ideales cívicos o denuncia de abusos. Emocional, expresión del amor, la pérdida, la amistad, el deseo. El poeta era al mismo tiempo sacerdote, filósofo, legislador, artista y ciudadano, con una influencia determinante en su comunidad. Influencia y legado. El periodo arcaico sentó las bases de toda la literatura posterior griega y occidental. Los poemas homéricos fueron, durante siglos, el canon literario y educativo del mundo helénico. Hesíodo introdujo elementos teológicos, filosóficos y morales que influirían a los presocráticos. La lírica amplió la expresión literaria griega hacia la interioridad, la crítica, el amor y lo político, y fue fuente de inspiración para poetas latinos como Horacio, Cátulo y Propercio. Los estudios modernos han revalorizado la dimensión de género y poder en la lírica arcaica, especialmente en la obra de Safo, y han subrayado la riqueza y complejidad formal de estos primeros textos poéticos. Conclusión. La literatura del periodo arcaico representa una etapa vibrante, plural y seminal de la civilización helénica. Desde las gestas heroicas de Homero hasta la emoción íntima de Safo, este periodo creó formas literarias duraderas y temas universales que marcaron la tradición occidental. Este fue no solo el nacimiento de la literatura griega, sino el inicio de la literatura occidental, cuando el mito se encontró con la métrica y el poeta se convirtió en la voz de una civilización.